順番にご質問ある方お願いします。どうぞ。改めて受賞して、今のお気持ちはいかがでしょうか。¿Qué sentimiento tiene después de haber recibido el premio? Bueno, es un orgullo, ¿no? Un orgullo haber podido recibir este premio porque es la votación de compañeros, con la votación de jugadores. Pero yo creo que es un reconocimiento también, no solo a mí como entrenador, creo que es un reconocimiento al equipo por el fútbol que hemos hecho. Muchas personas me dicen que bueno, pues fue una inspiración para mucha gente el fútbol que hemos hecho y el logro colectivo que hemos tenido durante esta temporada, ¿no? Entonces es un premio individual, pero que me gustaría hacerlo extensivo a toda la familia de Kashiwa Reysol. 個人として獲得した賞だとは私は思っていません。チームとして、そしてクラブとして獲得した賞だと思います。彼らが素晴らしいプレーを表現し、そして彼らを支えるサポーターがいたからこそ成し遂げられた、獲得できた賞だと思うので、そういう意味ではこの賞を皆さんと共に祝いたいと思います。一つ大きなポイントっていうのはこれは選手監督という日本のサッカーのやっぱり現場の人たちがやっぱり一番だって選んだってことは柏レイソルのサッカーはそれだけやっぱりセンセーショナルだったというふうなことかと思うんですよ。Claro, ha sido por la votación de los jugadores y entrenadores, ¿no? Y claro, usted ha conseguido más votos. Quiere decir que tanto jugadores y entrenadores actuales han valorado mucho el fútbol que practica Reysol esta temporada, ¿no? Sí, yo creo que ha sido sobre todo el fútbol, ¿no? El fútbol que hemos hecho, fútbol ofensivo, porque estás hablando ahora con jugadores que están aquí y te dicen lo difícil que es jugar contra nosotros. Y yo creo que también esa transformación, ¿no? De transformar el equipo, de hacer ese estilo, de esa identidad que hemos transformado en un año, entonces yo creo que esas dos cosas son las que hacen también que la gente valore lo que hemos hecho esta temporada en Kashiwa Reysol. 評価された、そしてクラブが評価されたところにもそのような要素も加味されているかと思います。Urawa también fue elegido como mejor entrenador de la temporada, ¿no? ¿Hay diferencia de sentimiento de aquel premio y el premio de esta vez? Es lo mismo, al final el sentimiento en aquel momento también era de mucho orgullo, de mucho agradecimiento, porque bueno, en aquel momento también Urawa no estaba muy bien y fuimos capaces de transformar el equipo, pero no con tan buena clasificación como este año, ¿no? Este año estar hasta el final luchando por el título y haber llegado a una final, pues también tiene mérito, ¿no? Y bueno, en aquel momento el premio había sido antes de haber ganado la Copa Emperador, ¿no? Que también se puede pensar que puede ser por eso, pero era un poco también por esa transformación a nivel de estilo. 今回と同じように浦和でもあの時、優秀監督賞の賞をいただいた際にはクラブとしてもプレースタイルの部分で改革を進めようという時期でした。それをしっかりと進めることができたのはやはり選手スタッフ、多くの方々の協力があって得られたものだと思うので、そういう意味では個人が得た賞ですけれども、浦和の時もそして今回もやはりそれは組織として得た賞だと私は解釈しています。チームとしてその
受賞したというところ、その中でも選手6人優秀選手でベスト11にも2人受賞されました。彼らに対して優秀選手を取った6人の彼らに対してどのように叩いてtambién están 6 jugadores de Razor en la lista larga de mejores jugadores. Y claro, eso también ha sido como valoración colectiva que ha recibido como usted y los jugadores, no solo ellos, sino que estos premios de los jugadores mejores jugadores también son premios colectivos. Claro, claro, exactamente, es lo que hablaba, un premio colectivo por todo el fútbol que hemos hecho, es un fútbol colectivo, no es un fútbol que dependamos de solamente uno o dos jugadores. やはり一人一人のパフォーマンスで選ばれたわけではなく、チームとして高いレベルのプレーを表現できたからこそ、彼らが今回選ばれたと思います。 los grandes protagonistas porque son los que plasman y hacen que las ideas que yo pueda tener o los planes que yo pueda tener son los que lo realizan en el campo y por eso son los principales protagonistas, ¿no? Y me alegro que haya habido 6 jugadores y ojalá alguno de ellos pueda estar también, o muchos de ellos puedan estar en el 11 ideal de la J-League porque son jugadores que lo merecen al igual que el resto de la plantilla, porque ya sabéis mi filosofía, que para mí lo importante es el equipo y también para llegar a donde llegamos ha sido también muy importante el trabajo de los jugadores que han tenido menos minutos. 昨シーズンの難しい降格争いをしていたクラブの状況から今シーズン終盤までカップ戦でも決勝にたどり着き、そしてリーグ戦でも最終節まで優勝を争うところまで改革を進められることができたのはまさしく選手たちの日々の努力のおかげですし、そしてピッチの中で私のメッセージを高いレベルで表現してくれた彼らのおかげです。と同時にプレー時間が長い選手たちだけではなく、日々のトレーニングをよりクオリティの高いものにしてくれた、なかなかプレー機会が巡ってこなかった選手たち、彼らに支えられたチームでもあったかと思います。リーグ今シーズンのベストゲームはちょっと待ってください、ずっとね、リーグ全体のトレンドとしてはロングボール主体で強度に特化したようなチームが上位を占めていると思うんですけど、その中で柏さんのサッカーはいい意味で異質なサッカーだったと思うんですよ。そこに対するそのボール保持型のサッカーに対するプライドみたいなのはリカさんはどういうふうに感じていらっしゃるでしょうか。あとそれだからこその優位性があったのかなと思うんですけど、その点も聞かせてください。con un estilo diferente, un estilo atractivo, ofensivo. Eso también te da orgullo de conseguir este premio, mejor entrenador de la temporada, con este estilo que es poco diferente a la tendencia futbolística de últimos años. Sí, hombre, obviamente quería ganar el título de liga, ¿no? Con este estilo. Hubiese sido todavía una mayor inspiración porque posiblemente a mucha gente le sirva de inspiración, a muchos clubes, a muchos jugadores, a muchos entrenadores, de que también se puede estar luchando por el título con un fútbol diferente, un fútbol posicional, pero yo creo que si se hace bien y se elige bien a los jugadores, se puede estar luchando por títulos como estuvimos, ¿no? Es verdad que por muy poco no hemos conseguido el título, pero creo que ha sido una inspiración para mucha gente en Japón poder haber estado hasta el final con este estilo ofensivo. 悔しい気持ちがある一方で、多くの方々に今回我々が表現したこの攻撃的なポジショナルプレー、そして、多くの方々を、に魅力を与えるこのようなサッカーでここまでたどり着けたことを私は誇りに思っています。お願いします。ベストゲームはベストゲーム、今シーズンのベストゲーム、監督にとってのベストゲーム。¿Cuál es el mejor partido de la temporada? あるいは好きなゲーム。O el partido que te gustó más.
Bueno, yo creo que en Liga el partido contra Urawa fue muy bueno en el sentido de cómo estaba el partido, cómo remontamos en casa ese marcador y cómo llegamos a esa victoria final, siendo fieles a nuestro estilo. Y en la Levain Cup, pues el partido contra Frontale también fue un partido que yo creo que refleja lo que son los valores de Kashiwa Reysol y son dos partidos que para nosotros han sido una referencia. 最初失点してしまい、そしてその後4点取らなければいけない状況の中、誰も諦めることなく日立大という我々のホームにおいて多くの方々のサポーターの力を借りながら逆転劇をすることができた。あの試合も思い出深い、そして多くの方々の記憶に残るような素晴らしい試合だったと思います。ちょっと10分経ちましたので、じゃあ最後にじゃあ1問だけ、はい、どうぞ。今季リーグ戦にルヴァンカップ準優勝というところで1年目にしてはまずまずとは思うんですけども、改めて来年はちょっと変則的なリーグ戦ですけども、 temporada, el segundo puesto de la liga, además la finalista de Levain Cup. Es una temporada, puede valorar que es una temporada exitosa. Cada próxima temporada fue un poco irregular, la temporada corta. ¿Qué aspiración usted tiene o el equipo tiene? Bueno, pues obviamente queremos luchar otra vez por el título, ¿no? Que este año no pudo ser, el año que viene pues tenemos que levantarnos. Ha sido frustrante no ganar la liga por muy poco. Y el año que viene queremos volver a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Es una liga diferente y buscaremos la forma de estar luchando otra vez por el título y ganar el título, que aunque sea una liga más corta, pues también es un título en el que está en juego y tenemos que ir a tope. いつもよりも短いリーグにはなりますけれども、我々にとっては重要なリーグ戦の優勝です。その優勝を目指して来シーズンもいいサッカーとともに優勝を目指して戦いたいと思います。ありがとうございました。じゃあすみません、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。